¿Cuáles son las premisas que guían la interpretación de las Escrituras? ¿Y cuáles son las fases del intérprete? Bienvenidos a la cuarta clase de hermenéutica. Yo soy su maestro, Eliezer de León. Si no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des a la campanita y hagas tu comentario en la sección de comentario. Estos nos enriquecen. Si quieres hacerte miembro de nuestro seminario y tomar esta clase con el fin de tener el certificado, te invito a que te suscribas a esta clase enviando un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla, dándonos tu nombre, nacionalidad y número de teléfono. De esa manera, al culminar la clase, te daremos tu certificado. También, al inscribirte, te estaremos enviando las tareas y el plan de estudio y podrás también devolver las tareas de esta manera. El día de hoy nosotros vamos a enfocarnos en los primeros 5 pasos de la hermenéutica y las fases de la interpretación. Los primeros 5 pasos que se deben dar para la interpretación son: número 1, el sentido literal de los pasajes. Número 2, el sentido gramático o gramatical del pasaje. Número 3, el sentido histórico del texto. Número 4, el sentido literario. Y número 5, el sentido teológico. En relación al sentido literal, lo que se anda en este caso es buscando el significado en base al texto. Jesús dijo, por ejemplo, debe de tomarse literalmente. Son términos que uno lo toma sin necesidad de buscar si es alegórico, si es simbólico. Jesús dijo, es el sentido llano de un pasaje. Luego tenemos el sentido gramatical. Esto nos dice que el significado textual es expresado dentro de los límites del lenguaje. Las escrituras son precisamente esos, escritos, letras, que conforman palabras y oraciones gramaticales y eventuales párrafos y libros, y el conjunto de libros que conocemos como la Biblia. También se debe de considerar que las palabras y los términos son polisémicos. Esto quiere decir que las palabras pueden tener más que un sentido. En español este es el caso. En griego también. Y recordarás que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Para tener una idea de qué tan polisémicos los términos pueden ser o que los términos pueden tener más que un significado, podríamos tomar la palabra fe. El término fe viene del griego pistis. Pero pistis también significa creer. ¿Cuándo entonces debemos de tomar el término pistis? ¿Como fe o como simplemente creer? Pues para esto necesitamos considerar el contexto del término. El sentido gramatical nos ayudará a entender esto. Otra palabra es la palabra pneuma en griego, que es la palabra para aire, viento y espíritu. ¿Cuál será el significado de estas palabras? De esta palabra. Pues nuevamente dependerá del contexto en el cual ésta se encuentre. Y el hecho de que se haya traducido como viento también puede dar lugar a que sea aire
o que sea espíritu, dependiendo de qué estemos hablando, la ley del contexto. Otra palabra que tiene diversos sentidos en las Escrituras es la palabra diáconos. Diáconos viene de un término griego, diácono. Y diácono significa sirviente. El asunto es que en las Escrituras nosotros tenemos la función de sirviente en el contexto de la iglesia, el diácono, y tenemos el acto de servir en el contexto de la vida cristiana, el sirviente. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de un diácono como la función de liderar ministerios? ¿O estamos hablando de la función de servir? Para esto necesitamos el contexto. De hecho, Jesús aplicó el término diáconos a sí mismo. En una ocasión él dijo, ¿cuál es superior? ¿El que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? El que sirve. Esa palabra, el que sirve, es diáconos, que nosotros hoy le llamaríamos mesero. Otra palabra es la palabra justicia en las Escrituras. ¿Sabías que la palabra justicia en Romanos tiene un sentido más allá al sentido literal? Vamos a hablar de Romanos en un rato. También tenemos nosotros el sentido histórico, lo cual nos dice que el significado es determinado en su diseño contextual. Está basado en la realidad histórica. Por ejemplo, la palabra cruz en las Escrituras. En griego es el término stauros, que era un staurus, una cruz. El entender cómo se usaba el término cruz durante la época de Jesús nos da a entender que no era un simple palo o un madero nada más. Era un madero con una forma en particular. Y es aquí en donde hay unos grupos religiosos que al ignorar el significado histórico del término staurus o cruz, piensan que nosotros erramos en pensar de que la cruz de forma de T que nosotros usamos es simplemente errónea, sin entender que el término staurus evolucionó con el tiempo y en el momento en que Jesús fue crucificado, el término se usaba de una manera en particular. También nosotros tenemos el sentido literario. Esto quiere decir que los términos tienen un significado y este es determinado en su diseño contextual. En dicho contexto, ¿qué significa la palabra? Un buen ejemplo de esto es la palabra para prueba. En las Escrituras, el término prueba y tentación, con mucha frecuencia, es el mismo. ¿Pero de qué está hablando las Escrituras? ¿Está hablando de tentación o está hablando de prueba? Y es aquí entonces en donde el contexto, este sentido literario, nos ayuda a entender. Finalmente tenemos el sentido teológico. El sentido teológico. ¿Cómo teológicamente encaja esta palabra? Volvamos a Romanos. En el libro de Romanos, la palabra justicia tiene un significado teológico que al ser ignorado, cuando el término es usado, es malentendido. En Romanos capítulo 1, la palabra griega es dikaiosune, y algunos derivados dikaioma, etc., que es el término traducido como
justicia o justificación. En español, cuando nosotros analizamos el término justicia, naturalmente nos trasladamos al término legal, en donde pensamos que significa darle a cada quien lo que se merece. Una persona justa paga a tiempo y paga. La injusta no paga. Una persona justa hace lo que debe de hacer, el injusto no. Pero en las Escrituras, el término justicia va más allá y tiene un sentido teológico. La palabra justicia, en el libro de Romanos en particular, significa la forma en que Dios salva al hombre. No es solamente darle cada quien lo que se merece. Es la forma en que Dios salva al hombre. Un buen ejemplo de esto, para ilustrarlo, es Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pregunta: si el término justicia simplemente significa darle a cada quien lo que se merece, ¿qué tiene que ver eso con el Evangelio y la salvación que Dios da? Y la respuesta es, pues nada, a menos que estemos hablando de una salvación por obras. Sin embargo, el término dikaiosune o justicia es utilizado en referencia a la salvación que Dios da. Esto está claro por el contexto del verso. Nuevamente, verso 17. Mira cómo calza la perfección si nosotros reemplazamos la palabra justicia con la palabra, la forma en que Dios salva al hombre. Romanos 1, 17. Porque en el Evangelio la forma en que Dios salva al hombre se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo o el salvo por la fe vivirá. Puedes notar aquí con claridad de que la palabra justicia o en griego dikaiosune tiene que ver con la salvación que Dios da, más allá que simplemente darle a alguien lo que esa persona se merece. De hecho, si lo analizamos literalmente en ese sentido y no teológicamente, el término nos daría la impresión de que la salvación que Dios da es por obra. Lo mismo tiene que ver con el término fe. Hay un sentido teológico y más allá incluso la palabra gloria. Recordarás nuevamente, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El término gloria en griego es el término doxa. De ahí viene la palabra doxología. Literalmente la palabra doxa significa opinión. Sin embargo, en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, la palabra gloria o doxa tiene un significado teológico. La opinión de Dios es la gloria de Dios. La mente de Dios es la gloria de Dios. La sabiduría de Dios es la gloria de Dios. Por lo tanto, se reemplazó en lo absoluto. Y la palabra doxa no significa nunca opinión y siempre gloria. Hemos hablado de las 5 premisas básicas de la hermenéutica. Sentido literal, gramatical, histórico, literario y teológico. Ahora hablaremos de las fases de la interpretación. La primera fase es la fase de la definición. Y es aquí en donde nosotros nos preocuparemos por entender qué significa una palabra. En este caso, lo más probable es que necesites utilizar un diccionario en español para así poder saber a qué se refiere. De hecho, hay palabras en las Escrituras que son de uso singular. O sea, aparece una vez
y nada más. Un ejemplo de esto es la palabra corbán. ¿Cuál es la ley del corbán? Esta ley la encontramos en el libro de Marcos. El problema de entender lo que es el corbán es que solamente aparece en el libro de Marcos y en ningún otro lado en toda la Biblia, y solo aparece una vez. Hay personas que piensan que es pecado irse más allá de la Biblia. El problema es que si no te vas más allá de la Biblia, no vas a entender lo que significa corbán. Porque el término corbán no es definido en la Biblia. Hay términos que sí lo son, pero el corbán no es uno de esos. El amor es definido. Hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama ha conocido a Dios y es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Eso es una definición. Pero corbán nadie sabe. Para entender lo que es, necesita irte a un diccionario. Y a veces el diccionario tiene que ser un poquito especializado en caso de que sea un término un poco extraño. Por lo tanto, tendrías que irte a un diccionario teológico, que lo más probable sería el caso de la palabra corbán. Entonces, para entender necesitamos las definiciones. Pero también tenemos la fase racional, que es en donde nosotros nos enfocamos para entender lo particular. En otras palabras, las razones por las que la Biblia nos dice lo que nos dice. ¿Por qué dice la Biblia que Dios amó al mundo? Juan 3:16. Para esto nosotros necesitamos tener un contexto teológico. Bueno, si Dios es amor, como dice Primera de Juan capítulo 4, entonces es lógico que Él ama al mundo. ¿Por qué dice la Biblia lo que dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice Génesis 1:1. ¿Por qué dice eso? Porque ya desde Génesis 1:1 tenemos ciertas presuposiciones. Número 1, Dios existe. Número 2, Dios es el creador. ¿Por qué dice la Biblia lo que dice? Porque expresa y presenta a Dios como el creador. La fase racional también nos da a entender las razones inmediatas o los propósitos expresados detrás de lo que se dice. ¿Por qué vino Jesús al mundo? Razón, Juan 3:16, porque Él ama al mundo. La tercera fase es la fase de implicaciones. ¿Cuál es la implicación de lo que se nos ha dicho en las Escrituras? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Perfecto. ¿Cuál es la implicación de eso? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos de tener claro en la mente las implicaciones de lo que se nos ha dicho. Hemos hablado de la fase de definición, de la fase racional y de la fase de la implicación. Esperamos entonces que al utilizar las cinco premisas de la hermenéutica y las 3 fases de la interpretación, puedas acercarte a la interpretación o al sentido que el autor quiso darle a lo que escribió. Muchísimas gracias por ser parte de nuestro seminario. Esperamos que la clase de hoy le haya sido de bendición. Si tiene alguna pregunta o comentario, siéntase con la libertad de formularlo. Suscríbase a nuestro canal si no lo ha hecho. Recuerde, esta clase le puede servir para su preparación ministerial. Por lo tanto, dígale a otros sobre nuestra clase.
También usted puede apoyar nuestro ministerio haciendo sus donaciones a través de Patreon. En la sección de descripción del video está el enlace en donde puedes apoyarnos. Yo soy tu siervo Eliezer de León, maestro de hermenéutica. Dios le bendiga.